Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que el Fondo Monetario Internacional ha hecho públicas sus nuevas previsiones económicas. Europe is still sluggish, and that's certainly part of the concern. Espera el FMI una frágil recuperación de la economía mundial, claramente a dos velocidades. Europa irá por detrás, es lo que decía Strauss-Kahn, encabeza a los países emergentes que progresan a mejor ritmo que los más desarrollados. Hoy veremos por qué. Hablaremos también de los riesgos que sigue viendo el FMI en el sistema financiero. Y nos detendremos, como no, en el diagnóstico que sobre España hace también este organismo. Espera que crezcamos en 2011 un 0,7% y eso es exactamente la mitad del crecimiento estimado por el Gobierno. De ahí que el FMI, igual que el Banco de España, pida al Gobierno un plan B, medidas adicionales en caso de incumplir los objetivos de reducción del déficit. Pero queda margen para más ajustes y cuál sería su impacto en nuestro mercado de trabajo. Hoy valoraremos también las cifras del paro registrado porque 48.000 personas se han sumado en septiembre a los servicios públicos de empleo y vuelve a haber en España más de 4 millones de parados. Así que de estos y otros asuntos vamos a hablar en esta próxima media hora y lo vamos a hacer en compañía de Emilio Ontiveros, que es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y esta semana nos va a acompañar también Alberto Nadal, que es director adjunto al secretario general de la COE. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, empecemos por ese informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. Luego hablamos en concreto de España, pero antes, respecto a la economía mundial, el Fondo Monetario hace una valoración de crecimiento desigual a dos velocidades. Si vemos el mapa mundi que incluye el FMI en ese informe sobre perspectivas económicas, vemos de color rojo los tres países que se espera que crezcan por debajo del 0%, que tengan un crecimiento negativo, son Venezuela, Grecia y Rumanía. En color rosa, en este caso vemos los países que se espera que crezcan menos de un 2%, estaría prácticamente toda Europa, incluida España. En azul claro, los países que se espera que crezcan entre un 2 y un 5%, vemos ahí por ejemplo a Estados Unidos, y en azul oscuro vemos a los países que se espera que crezcan por encima del 5%, y ahí están prácticamente todas las economías emergentes. Así que la pregunta, y viendo este mapa, es ¿por qué las economías desarrolladas como la nuestra se siguen quedando a la zaga tan atrás, ¿no, Emilio? Sí, no solo se siguen quedando a la zaga, sino que si se analiza en detalle el Economic Outlook del fondo, se ve que en algunas de ellas, la española, hay riesgos incluso deflacionistas. Es decir, la contracción del crecimiento es tal que en ese indicador nuevo que aparece por primera vez en este informe de distancia a la deflación, ¿quién lo iba a decir?, aparece una economía como la española. La razón no es otra que, uno, la profundidad de la recesión en su momento. Hay una correspondencia entre intensidad en sectores como el de la construcción residencial, endeudamiento privado y sistema bancario altamente endeudado con la intensidad de la recesión. Y dos, retirada, digamos, prematura de los estímulos, ¿no? Lo dice bien el Fondo Monetario Internacional, habla de los dos desequilibrios, por así decirlo, que mantiene la economía mundial. Desequilibrios internos en las economías avanzadas, con una parquedad, con una debilidad del consumo y de la inversión doméstica en la mayoría de las economías de la OCDE, y dos, desequilibrios globales, desequilibrios internacionales, que ayudan a explicar esa posición claramente diferenciada, no de todas las economías emergentes, pero sí de las economías emergentes, digamos, más sobresalientes, desde luego China, India y Brasil, liderando claramente el crecimiento un año más de la economía mundial, ¿no? Alberto, ¿cuál es su diagnóstico de ese mapa que dibuja? Yo creo que aprendemos dos cosas, ¿no? La primera es que las economías emergentes, a partir de esta crisis, pueden crecer autónomamente sin necesidad del crecimiento de los mercados de las economías desarrolladas. Esto es algo nuevo que surge a partir de esta crisis, y vemos como países como Brasil, India, China pueden crecer a tasas de crecimiento muy elevadas sin que necesariamente esto venga correlacionado con un crecimiento de sus mercados de exportación tradicionales, que eran los países desarrollados. Luego, la segunda cosa que aprendemos, claro, el gráfico nos pone toda Europa con un crecimiento entre el 0 y el 2%, pero claro, no es lo mismo crecer al 0,7% que están pronosticando para España, que un crecimiento cercano al 2% que da al Reino Unido, o un crecimiento del 1,5% para Alemania, teniendo en cuenta que este año han crecido un 3 y pico por ciento. Yo creo que, lejos de ser un problema de retirada pronta de estímulos, es más bien lo contrario. El crecimiento exagerado de las políticas de expansión fiscal durante esta crisis quizás
sin medir las consecuencias que sobre la deuda pública, sobre los déficits públicos y sobre la reacción de los consumidores iba a tener estos estímulos fiscales, han provocado una recuperación mucho más lenta que en otras condiciones se hubieran producido. La recuperación americana está siendo mucho más lenta de lo que se había pronosticado, por eso también es una recuperación muy pobre en empleo, y en Europa aquellos países que menos se han endeudado, aquellos países que han llevado una disciplina fiscal más estricta, y es el ejemplo de Alemania, el crecimiento está siendo superior a aquellas otras economías que han tenido que hacer ahora ajustes muy deprisa, ajustes mucho más profundos como consecuencia de entrar en una situación fiscal insostenible. Bueno, el Fondo Monetario Internacional habla de riesgos importantes, habla por un lado de riesgos sostenidos en la deuda soberana de los países, habla también de problemas en el sistema financiero. Me gustaría que habláramos en concreto de este asunto porque esto es lo que decía al respecto el director de Asuntos Económicos del Fondo, José Viñals. La confianza no se ha recuperado del todo. Podemos decir que el sistema financiero sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación económica mundial. Llega a decir que es el talón de Aquiles de la recuperación en este momento. ¿Es tan grave la situación en el sector financiero y qué debería hacerse para atajar este problema? Es una rémora la recuperación en toda la OCDE, ¿no? El fondo hace 4 recomendaciones, más allá de la que hace en el Stability Report José Viñals, que es efectivamente, oiga, haga usted las reformas del sistema financiero para que dejen de ser un obstáculo a la recuperación, particularmente en las economías más bancarizadas, ¿no? Esa es la tercera recomendación general del fondo, ¿no? Porque en el prólogo hay otras 2 importantes. Una, las políticas monetarias tienen que ser acomodaticias. Es decir, no se le pase a usted por la cabeza retirar los estímulos monetarios, porque podemos tener un problema. Es contundente, Oliver Blanchard. Segunda, renueve usted efectivamente, reforme usted los sistemas financieros, pero tercero, y yo creo que es importante, considere muy mucho la eliminación de los estímulos fiscales. Hágalo de forma pausada. Y, última recomendación, empeñese mucho más que en transmitir en el corto plazo un ajuste presupuestario, en transmitir en el medio plazo una estrategia de reducción del déficit creíble. Y ahí es donde, de alguna forma, está la sintonía entre los 2 informes, entre el informe económico y el informe de estabilidad financiera, tendente, digamos, a dotar de estabilidad esos mercados de bonos, que tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Japón, que son 2 países con deudas públicas relativamente importantes, pues no están transmitiendo ningún tipo de inestabilidad. El fondo yo creo que hace un ejercicio muy sensato, es decir, ha mejorado de forma muy notable la capacidad analítica, ¿no? Incluso hay un tercer capítulo del informe del World Economic Outlook muy interesante, y es: no se precipiten ustedes en los ajustes presupuestarios, con una carga analítica y empírica, con una carga académica potentísima. Luego hablamos de eso y de ese plan B también que se está exigiendo que realice España, pero antes, volviendo a la situación del sistema financiero, ¿cuál es exactamente la situación de ese sistema ahora mismo? ¿Es realmente tan preocupante como dice José Viñals? Es preocupante porque a nadie se le escapa que la raíz y el origen de la crisis es en gran parte una crisis financiera. Un sector financiero que originariamente no evaluó correctamente los riesgos y que ha tenido que corregir su evaluación de riesgos en el mercado de una manera muy rápida en los últimos 3 años. Además, gran parte de los recursos públicos que se han gastado han ido comprometidos al salvamento del sistema financiero. Ahora, que la situación siga siendo delicada no quiere decir que no se hayan dado pasos ni se haya avanzado en los últimos 2 años. Yo creo que cada mes que va pasando en la que se va fortaleciendo el sistema financiero, se están produciendo mejoras de capitalización y mejoras en los ratios de solvencias de todas las entidades financieras a nivel mundial, y esto es positivo. Ahora, el ritmo es más lento de lo que quizás se había previsto, y esto hace que sea el principal lastre para la recuperación. Yo aquí quiero hacer una salvedad, y es que en el caso del sistema financiero español, los stress test europeos y las medidas que en general tenemos nos dicen que al menos no estamos peor que los demás. Yo incluso diría que estamos mejor que los demás en muchos aspectos, ¿no? Y esto es importante de cara a las posibilidades que tiene la economía española de crecer en el futuro. Ahora, claro, aquí se abre un debate que yo creo que es muy importante.
Por una parte, se está definiendo en el Comité de Basileas y en el seno del G20 nuevas reglas para evitar que se repita la crisis, nuevas reglas que imponen medidas más estrictas de capitalización y de distribución de dividendos a las entidades financieras, y simultáneamente la aplicación demasiado pronto de estas reglas puede coartar o puede reducir el crédito que necesitan desesperadamente el sector empresarial y las familias. Es aquí donde tenemos que tener un cuidado exquisito. Por una parte, hay que dar garantía al sistema, hay que dar garantía de que no se va a repetir una crisis como la actual.